Muy buenas tardes, mejor dicho, buenas noches con todo el público que se ha unido a este ciclo de conferencias que siempre realiza, en primer lugar, el ex Academy Perú. Y en primer término, pues sea mi agradecimiento por acordar la invitación al ex Academy Perú, vale la redundancia, al ilustre Colegio de Abogados de Cusco y también a Milton Chambilla por acordar la invitación. El tema que voy a tratar es un tema muy de actualidad, un tema que digamos que ha habido muchas discusiones en torno a su aplicación y sobre todo un tema muy debatible en la práctica que el día al día nos convoca a los abogados y los fiscales. De hecho, para los abogados litigantes es uno de los delitos que es más complicado de defender, es uno de los delitos más complejos que puede haber, y cuando uno defiende ese tipo de casos, sin lugar a duda, hay que evaluar muy bien sobre muchas condiciones que uno debe verificar, como la moral sobre todas las cosas, y en función a ello, definitivamente puedes evaluar otras cuestiones para poder defender adecuadamente a una determinada persona que está inmerso en este tipo de delitos. Pues bien, como ya lo ha señalado Milton, vamos a hablar sobre la violación sexual dentro del Código Penal peruano. Correcto. La violencia, en realidad, desde tiempos inmemorables, correcto, desde las culturas pre-incas y sobre la expansión de la cultura inca, la conquista del Perú por los españoles, los 500 años de la colonia del virreinato y los 194 años de la República, han producido diversas formas de violencia en las que se han violado con reiteración derechos humanos esenciales. Sin lugar a duda, ya desde la conquista de los españoles, se han dado muchas circunstancias en las cuales, ¿no?, los conquistadores digamos, han ultrajado a mujeres, ¿no?, indígenas desde hace mucho, de los tiempos de la prehistoria, hasta la aceptación como pareja, correcto. Se señala la moralidad que los primeros españoles llevaron a la conquista del Perú, tomaban a las mujeres de linaje como esposas, sino solo como mancebas, y así se instaló el poder de los vencedores sobre los vencidos. Es decir, en ese tiempo de prehistoria, desde la cultura pre-inca, se aplicaba la ley del más fuerte, ¿no?, donde colonizaban, digamos, ciertas colonias a una determinada nación, como el caso del Perú, de los incas, y bueno, los españoles fueron las personas pues que primero trataban a las mujeres con esas mancebas que se llamaban, y posteriormente algunos lo hacían su mujer y otras no, correcto. Entonces, de una u otra manera, ellos fueron los que imperaban con la fuerza que tenían, y derrocaron pues en ese tiempo a la cultura incaica. Y la historia de la colonización abre el debate sobre la herencia que ha dejado en las sociedades actuales un sistema de dominación en la sexualidad que jugó un papel muy importante posteriormente, ya después de la posguerra, entre las guerras civiles en el Perú. Eva Canton, periodista que entrevista justamente o hace un trabajo de investigación llamada Sex, Race and Colonies, Sexo, Raza y Colonias, publicado pues en Francia y en otros países, refiere que en cada uno de los imperios en el mundo han desarrollado sus colonias en matriz y prácticas específicas. Y en relación, por ejemplo, de otras legislaciones, como el caso de Portugal y España en América, Blanchard señala que los portugueses y españoles tuvieron una verdadera fascinación por el cuerpo del otro que refleja en grabados y pinturas. En cambio, el Imperio Británico tenía una parte, ¿correcto? Tenía una parte totalmente distinta, tenía una parte más moralista y prohibían a los oficiales casarse con mujeres indias. Sin embargo, las culturas españoles, ¿no?, ya reiterado hablar de ello, es que han venido a colonizar casi en toda Latinoamérica, como el caso de Colombia, en el caso específico de Perú, y han traído su cultura propiamente dicha, ¿no?, donde a partir de ahí ya se existía una especie de violencia sexual en torno a las mujeres que vivían en la época incaica. Correcto.
Sin embargo, ya esto ha ido pues cambiando ya después de mucho tiempo y de poco a poco ha ido cambiando esa nomenclatura, pero dentro de los orígenes, ya dentro de la violencia, digamos, de la mujer, se encuentra esto donde los españoles pues ya pasaban justamente a poder cometer ciertos excesos a los indígenas, en este caso los incas, en la liberación peruana. Es decir, hasta este tiempo la violencia sexual existía ya hace 200 años, pero era menos conocida públicamente, era una violencia que ocurría, correcto, muchas veces dentro de los hogares, y de ello no se hablaba o se hablaba poco, se mantenía en silencio, porque siempre las mujeres eran dominadas por los, digamos, por las autoridades, ¿no? En este caso el pater de familia, las personas que estaban, tenían un poder grande, porque las mujeres en ese tiempo no tenían voz y voto, como lo tenemos actualmente, ¿no? Ya desde la Revolución Francesa, ya las mujeres tienen voz y voto en muchas cosas, y hoy por hoy las mujeres tienen el mismo rango de igualdad que una persona varón, es decir, varón y mujer en este tiempo y en la actualidad son totalmente iguales. Nadie es menos o más que la otra persona. Los dos somos personas y las dos personas en humanidad tienen los mismos derechos, las mismas labores y las mismas obligaciones para con la sociedad. Definitivamente, las relaciones de pareja en esa colonia estaban basadas en el patriarcado y todo se justificaba con base en la legislación de la época y en la literatura emitida principalmente por la iglesia. Hoy en día ya no tenemos esta legislación y buscamos la igualdad de género, insisto. Recordemos nosotros que en otras legislaciones que se profiere a través de la iglesia, incluso los varones pueden tener hasta 4, 5, 6 mujeres. Y eso es una realidad que aún mantienen ciertas legislaciones, correcto. Y también en otras legislaciones todavía donde todavía tenemos lo que se llama el derecho consuetudinario, ¿no? El derecho que está consagrado en la Constitución y todavía está reconocido en la Constitución. En algunos lugares del Perú o en algunos lugares de México, de Colombia, aún existen lugares donde no entra todavía la democracia o no entra todavía el Estado a proferir justicia, aún existen ciertos ritos, ciertas colonias donde aún tienen esa pleitesía a lo que sus colonizadores o la historia de ellos mismos aún los protege. Es decir, en esos tipos de casos los varones pueden tener a 2, 3, 4 mujeres. Sin embargo, esto, como vuelvo y repito, ya está proscrito en este tiempo, porque en este tiempo democrático, eventualmente, o mejor dicho, puntualmente, ya es un sistema más democratizado, donde las mujeres tienen voz y voto para poder tener las mismas garantías que la Constitución y los tratados internacionales los protegen. Por ello, en este tiempo ha habido muchas modificaciones en torno, correcto, en torno a la protección de las mujeres, de los niños y de los grupos vulnerables, correcto. Recordarán que los alimentos hace mucho tiempo los que tenían esa obligación alimentaria no pagaban justamente la obligación alimentaria. Sin embargo, ha habido modificaciones posteriormente y actualmente lo han convertido en delito. Y actualmente ya hay un mecanismo más represivos en torno a aquellas personas que no pagan los alimentos a sus hijos, correcto, debidamente, pues, debidamente, digamos, concebidos, correcto. En este tiempo incluso existe a nivel nacional digamos, una especie de lugar donde ponen a esas personas que cumplen las obligaciones alimentarias y también a nivel nacional, pues las personas no pueden incluso poder tener cargos públicos, ¿correcto? Y sobre todo, pues son esas personas que incumplen a los 6, 7 meses, son liquidados, correcto, en el juzgado, ¿no?, de familia, y posteriormente pues son llevados a instancia de la fiscalía para pronunciarse con respecto a ello y preferirse a través de un proceso inmediato, un proceso de omisión a la asistencia familiar. Entonces, en este tiempo esa protección a los niños ha cambiado bastante. Al igual que ello, la protección a las mujeres ha ido cambiando, correcto. Incluso la violación sexual para menores de edad está castigada hasta con pena de cadena de respeto, ¿no? Siempre y cuando tenga, pues, un nivel, digámoslo así, o asociado, puede ser su padre de familia, o puede ser profesor, o cuando son menores de edad.
cadena. Y estos delitos actualmente, como bien se sabe, tampoco correcto. Y tampoco tienen beneficios tanto penitenciarios para que cometen estos delitos. Es decir, el derecho penal del enemigo, el derecho correcto, ya ha venido con más fuerza y se ha enquistado dentro de delitos sexuales, ¿no? Voy a pedir a los participantes, por favor, si pueden apagar su con la jeta caída. Muy bien. Mira, de que una bota es escaso, después me va a decir, ya viejo, me va a echar la culpa a mí, ya sabes cómo. Doctor, si puede apagar su micro del que está hablando de los calzones. Bien, muchas gracias. Bien, en el 2011, Haris Mujica, licenciado en antropología, publicó un libro, pues un trabajo sobre violaciones sexuales en el Perú. Y fue una investigación muy interesante y pormenorizada de la legislación relacionada a las violaciones en ese periodo, pues en el periodo del bicentenario, ¿no? Más o menos habló hace muchos años, correcto, en 2010, 2011 más o menos. Y él hablaba acerca de la primera mitad del siglo XIX, tras el periodo de la independencia, el primer proyecto del Código Penal, que se llama el proyecto de Código Vidaurre, tenía ya una sección dedicada a los delitos sexuales con el título Violencia hecha a las mujeres. Aquí, la preocupación central era la protección de la dignidad, mejor dicho, de la virginidad de las mujeres. Y el delito se determinaba según el que violenta a la que es virgen, correcto. Incluso las penas se podían atenuar si la mujer era viuda. Y si se trataba de una mujer soltera que no era virgen, y en el caso de las esclavas, no se consideraba como acto sexual, ya que el esclavo y la esclava eran considerados como cosas. Correcto. Miren, fíjense, desde ya el proyecto del Código Vidaurre, hablo de la primera mitad del siglo XIX, correcto, en el periodo de la independencia, ya había un capítulo especial dedicado a los delitos sexuales. Sin embargo, los que eran considerados todavía hasta ese tiempo, hablo de la correcto, eran considerados como cosas y no se consideraba como un acto sensual a los esclavos. Ni imagínense cómo estaba legislado en ese tiempo. Como castigo al delito se imponía al sujeto activo, en ese tiempo el perpetrador, correcto, que contrajera nupcias con el sujeto pasivo de la acción, la víctima, ¿correcto? Y si la víctima no aceptaba o el victimario se rehusaba, se obligaba al victimario el pago de la cuarta parte de su haber. Se agravaba esa situación si la mujer ofendida era casada, ¿no? En el año de 1859, el segundo proyecto del Código Penal contemplaba la figura delictiva de acceso carnal de mujer, incluyendo los casos en los que se encuentran privada de sus sentidos. Y cuando hay una mujer, correcto, casada, que cree que el delincuente es su esposo, y esta última figura delictiva fue equivalente al estupro cometido contra la mujer que ha sido engañada con promesas de matrimonio y supera los 18 años de edad. En el Código Penal de 1863, que incorporó algunas formas de cómo se realizaba la violación, pero que mantuvo los temas de virginidad y la honestidad de las mujeres casadas o viudas como un valor, y fue justamente la violación de la virginidad la que determinaba las penas más altas a imponerse. En el Código de 1924, Código Penal de 1924, se pueden ver grandes cambios en comparación a los proyectos anteriores y al Código pues anterior, como por ejemplo que los delitos contra la libertad sexual, que pasó de ser solamente el honor sexual a sumarse la libertad sexual. En ese código se reconoce como conducta agravante que el sujeto activo de la acción coloque a la víctima en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir. Por otro lado, a diferencia del código anterior, el código de 1924, separó las figuras de violación sexual y seducción, en donde se sancionaba a las personas que seducen a la mujer de conducta irreprochable entre los 16 a 21 años de edad. Pero lo más relevante de ese código es que se excluye toda referencia a la virginidad de la mujer y a su estado civil. El Código Penal de 1924 no hizo distinción entre la mujer soltera virgen,
mujer soltera no virgen, casada o viuda. Por lo tanto, se concibe o se concibió que toda mujer en general era potencialmente víctima de violación sexual y ni la virginidad y la honestidad eran más elementos determinantes. Sin embargo, para entonces, todavía la violación entendida como tal debe darse fuera del matrimonio y por lo tanto no existía jurídicamente en la esfera de la sociedad conyugal, correcto, incluso cuando se empleaba la violencia para acceder al acto sexual. Posteriormente, a finales del siglo XX, la legislación en temas de violación sexual se hizo más precisa. En 1991, hablo ya del Código de 1991, Código Penal, se publicó el código, pues, que en su capítulo 9, violación de libertad sexual, que se ubica en el título 4, delitos contra la libertad. En el capítulo 9 se hace una clara diferencia entre los delitos, correcto, de violación sexual a mayores de edad y violación, correcto, sexual perpetradas a menores de edad y seducción. Los bienes jurídicos protegidos en este tipo de delitos son la libertad sexual y la intangibilidad sexual. Por lo primero se entiende el derecho que tiene toda persona de autodeterminarse sexualmente y de rechazar la intromisión de dicha esfera a terceras personas cuando no medie consentimiento. Es decir, cada persona mayor de 18 años, correcto, que es la edad en la cual se adquiere la capacidad de ejercer sus derechos civiles, según el artículo 42 del Código Civil, correcto, puede ejercer la actividad sexual en libertad. Ahora bien, con la intangibilidad o indemnidad sexual, la referencia es, correcto, al bien jurídico que protege a los mayores de edad o incapaces, pues son sujetos que no pueden determinarse sexualmente, porque aún no tienen la libertad sexual. Lo que se trata de resguardar es el desarrollo normal de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de los terceros. Lo importante de estas definiciones, y de sobremanera la definición de libertad sexual en el Código Penal de 1991, es que el sujeto activo puede ser cualquier persona, un desconocido, un familiar, incluso el esposo o esposa, o alguien que mantiene nexos de autoridad con la víctima. Y al mismo tiempo se amplía la lista de sujetos pasivos a cualquier persona, sumando a las mujeres casadas y hasta prostitutas, ¿no? Que eran excluidas en el código anterior de la lista de sujetos pasivos posibles. Sin embargo, en el Código 91 ya se consideraba incluso a las prostitutas como también como un nexo en las cuales pueden también ellas, digamos, ser tangibles de que puedan aprovecharse sexualmente. Pero este código, el Código 91, ha sufrido diversas modificaciones desde su publicación, en especial en el capítulo de delitos sexuales, pues a pesar de los cambios, las definiciones iniciales resultaron insuficientes frente a las formas de violación. Primero, el tipo base, artículo 170, contemplaba solamente el acto sexual o análogo por medio de violencia o grave amenaza. El agravante de este tipo es la violación perpetrada por dos sujetos o más o cuando se produce a mano armada. La pena por la comisión de ese delito era de 3 a 6 años de pena privativa de libertad y en la forma agravada de 4 a 12 años. Pero la ley número 26293 del 14 de febrero del año de 1994 amplió la pena de 4 años y en forma agravada de 8 a 15 años. Segundo, hay también una modificatoria en la que se especifica por cuál vía se dan los accesos carnales, vaginal, anal, oral u otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por vía vaginal y anal, en donde la perpetración con el pene en la vagina, la figura coital o ano, no es la única posibilidad para determinar la violación. En las formas agravadas se agregan las situaciones donde el victimario tiene una posición de autoridad frente a la víctima. Entre los otros casos de agravantes están el que la víctima se encuentre en los 14 a 18 años de edad
o que el victimario sea portador de alguna enfermedad grave de transmisión sexual. También se agregó como agravante cuando la víctima y el victimario mantienen una relación proveniente de un contrato de locación de servicios y relaciones laborales. El tema de la relación con la empleada del hogar, por ejemplo, también la relación de maestro o auxiliar de educación del centro educativo de las víctimas. El artículo 173 también tuvo modificaciones relevantes. Este tipifica la violación de menores de edad y se han incrementado las penas, ¿no? Llegando incluso, como vuelvo, repito, a la cadena perpetua por los delitos cometidos a menores entre 0 a 7 años. De acuerdo a la ley número 28, 251, se modificó la conducta delictiva sumándose las vías por las cuales se comete violación, manteniéndose la pena de cadena perpetua para violadores menores de 0 a 7 años. La ley número 28704 modificó los grupos de edad de 0 a 10 años, de 10 a 14 años y de 10 a 18, de 14 a 18 años. Las penas impuestas fueran de cadena perpetua de 30 a 35 años y de 25 a 30 años respectivamente. La situación de la investigación sobre violaciones sexuales en el Perú, en el caso de que el victimario tenía una posición de autoridad o fuera familia víctima, se le condenaría a cadena perpetua. Es muy claro, por tanto, que en el Estado peruano, desde la época temprana, desde la independencia, existió varios códigos que han ido reformando este tema, es decir, ha ido evolucionando el Código Penal peruano para sancionar los delitos de violación sexual. Sin embargo, también queda claro que ha existido una evolución, la que significaba que el bien o valor de la vida de las personas que el Estado estaba protegiendo, de no ser quebrantado por un tercero, por ese concepto ha ido evolucionando hasta nuestra época. Igualmente ha existido una evolución del tipo penal, con lo que se sanciona, mejor dicho, la violencia sexual y como las penas en la actualidad y ese reproche, esas conductas que cometen las personas dentro en sociedad frente a menores de edad o a mujeres o personas que son, digamos, tienen alguna condición de incapacidad. Por ello, en este tiempo, esto ha ido cambiando y ha ido mejorando a nuestra actualidad. Y es importante conocer toda esa revisión rápida que hemos hecho de la evolución del Código Penal peruano desde la época preincaica, la independencia, pasó por la República y hasta este tiempo con respecto a los delitos correcto de violencia sexual del Perú para poder comprender ciertas modificaciones que han ido justamente contemplando en estos tiempos. Correcto. Y eso también responde a un mecanismo de control social, o mejor dicho, de política criminal, donde se pueden ver en los últimos años muchas conductas con respecto a la violación sexual, tanto de menores y mayores de edad. Por tanto, por una cuestión ya de política criminal, políticas legislativas, políticas de prevención y sobre todo prevención a las mujeres y a los niños, es que ha ido esto cambiando hasta este, este, este tiempo. Correcto. Y en sí, también a esto se ha sumado también, digamos, los regímenes que establecen los ministerios diferentes de salud. Y ellos han elaborado ciertas normas técnicas también de salud, de cuidado integral a mujeres o integrantes del grupo familiar afectados sobre violencia, digamos, sexual, y se han creado pues muchos establecimientos en el Perú de salud, de las direcciones de redes integradas como la DIRIS, la DIRESA, la JERESA, etcétera, ¿no es cierto?, que protegen justamente este tipo de casos frente a la población más vulnerable como son las mujeres y las niñas, ¿correcto? Para brindar el cuidado integral de salud a las víctimas de violencia sexual producidas en las primeras 72 horas,
brindar el cuidado integral de las víctimas de violación sexual producidas también dentro de las 72 horas. Se identifican los procedimientos de articulación intersectorial, se consideran también apoyos iniciales a las víctimas de violencia con estrategias en las cuales comprometen a unas labores que también están, ¿no es cierto?, el SEM, ¿no?, los llamados SEM que tenemos actualmente, cuando las personas, mujeres sobre todo y niñas, son comprendidos en este tipo de delitos, siempre actúa en este tiempo, en primer lugar, también está la Defensoría del Pueblo, ¿no?, el SEM, entre otras instituciones, donde también el Estado les brinda apoyo a través de un abogado, un psicólogo y unos médicos particulares que gozan las mujeres justamente para que sean representadas en este tipo de casos. Se dan cuenta que a nivel también de política criminal había una política de prevención con respecto a esto a través de las redes de salud para que también puedan contemplarse frente a ello. Muy bien, hablado esto, vamos a entrarnos ahora a hablar un poco de los delitos de violación sexual y sus modalidades, ¿correcto? Pues como hemos estado señalando, el Código Penal de 1991 actualmente está vigente, ¿no? No tenemos otro código modificado, ¿no? Contrario a lo que tenemos el Código Procesal Penal de 2004. Y el Código Penal, justamente, a partir del artículo 170, tipifica los delitos sexuales. Y ese ordenamiento jurídico, ese ordenamiento, digamos, estático, como establece el profesor Adolfo Alvarado Belloso, que están contemplados dentro de un cuerpo normativo, que es el Código Penal, necesita dinamizarse, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la parte procesal. Sin embargo, la norma estática está ahí, y ese ordenamiento jurídico permite afirmar que antes de la lesión del bien jurídico protegido se producía cuando un agente activo realizaba conductas propias de una relación sexual natural. Esa afirmación permitía negar como hecho típico los supuestos de felaciones al agresor, ¿correcto?, o hacia la víctima, que actualmente están sancionados en redacción del tipo penal como acceso bucal. Para la legislación peruana y la doctrina penal de los 80, el marido tenía derecho a exigirle a la esposa acceso carnal. Por ende, la violación no podía darse dentro del matrimonio, salvo que la oposición se haya dado para evitar el contagio de un mal o se haya pretendido realizar un acto contra natura. Lo anterior carece de todo sentido, pues el débito conyugal que se desprende de la institución matrimonial no puede amparar el abuso de ningún derecho. Más aún, hoy en día, dicho incumplimiento matrimonial acarrea justamente una causal de divorcio, pero nunca una justificación para abusar sexualmente del cónyuge por ninguna de las vías vaginal, anal o bucal. En los delitos que están contemplados de violación sexual, justamente, el bien jurídico, correcto, la libertad sexual o intimidad sexual, correcto, es el bien jurídico protegido en ahí puntualmente es la libertad sexual, correcto, para mayores de edad. En cambio, para menores de edad, correcto, es la indemnidad sexual. Porque la libertad sexual se consideran por varios autores que es justamente digamos, la decisión que tiene una determinada mujer ya mayor de edad de poder tener, digamos, coito o relaciones sexuales con la persona que considere ella, digamos, o da su aprobación, da su manifestación de voluntad. Por eso que protege la libertad sexual, esa decisión que tienen las mujeres mayores de edad de poder decidir con quién se acuesta o no. En cambio, la indemnidad sexual protege justamente, ¿ok? Protege justamente a los menores que no tienen todavía el discernimiento, ¿no?, que establece el Código Civil, o sea, no tienen la capacidad para poder ejercer correctamente sus derechos civiles y políticos y poder decidir por sí misma si pueda tener relaciones con cualquier persona. Por eso que se protege la indemnidad sexual. Entonces, para una menor de edad, así haya querido, ¿no?, tener relaciones sexuales, evidentemente para el Estado peruano no va a valer esa condición, ¿correcto? Hablo de menores de edad, de menores de 10 para abajo, ¿no? Porque ya de 14 a 18 ya ha habido ciertas modificaciones con respecto a esto. Bueno, y si hablamos de bien jurídico protegido a la libertad sexual,
Se sanciona todo acto de índole sexual que no haya sido deseado ni querido por la víctima. La falta de consentimiento del sujeto pasivo es el eje central para la tipificación del delito que lesiona la autodeterminación sexual como una manifestación de la dignidad humana. Ahora bien, si hablamos del bien jurídico protegido indemnidad sexual, cuando se trata de menores de 14 años, consideran también varios autores que es la distinción entre libertad o intimidad y implica reconocer que existen actos que no atacan la libertad sexual de las víctimas, niños, porque carecen de la determinación para decidir sobre su integridad sexual, tanto más si como consecuencia de la comisión de ese delito quedan secuelas psíquicas sobre la víctima que le impidan formarse su autodeterminación sexual de manera normal para el futuro. Correcto. En pocas palabras, para las mayores de edad, la libertad sexual implica que él tenga la decisión de poder señalar o poder decir con quién va a tener relaciones sexuales o no. En caso que esto sea consentido, no habría violación sexual. En caso que no ha sido consentido, correcto, ahorita vamos a detallar esto, habría pues el acceso carnal, ¿no? Le estará consumándose el delito de violación sexual. En cambio, para menores de 14 años está lo que protege el Estado como bien jurídico, la indemnidad sexual, que puntualmente ellos no gozan de esa capacidad para poder decidir con quién o no va a tener relaciones sexuales, ¿no? Para el Estado no representa esa condición correcto para que las menores de edad puedan decidir a libre albedrío con quién acostarse o no. Por tanto, también se considera violación sexual en caso que lo hagan. Y vamos a explicarme luego con unos casos prácticos que también me ha tocado ver en este tipo de situaciones que son muy complicadas, evidentemente. ¿Qué es el delito de violación sexual? El artículo 170. El artículo 170 nos habla del delito de acceso carnal sexual y se configura justamente cuando el sujeto activo hace uso de la violencia o amenaza grave y logra realizar el acceso mediante vía vaginal, anal o bucal, sin contar con el consentimiento de la víctima. ¿Correcto? Ese es el tipo base. Y por acceso carnal debe entenderse la introducción de objetos o partes del cuerpo en las cavidades antes señaladas, ya sea vagina, ano o boca. Es decir, si una persona tiene relaciones sexuales solamente, digamos, sexo oral, también se considera violación sexual, cuando no son consentidas. Si también es anal, también se considera, ¿ok?, como violación sexual y en su tipo también base en el vaginal, ¿correcto? Y definitivamente esto debe ser, pues, tiene elementos convulsivos. Por ejemplo, uno de los elementos dice la obligación, ¿no? Y supone que previo al acceso carnal se ha vencido la resistencia de la víctima y ahí identifican la negativa de la víctima o sin posibilidad de prestar negativa, es en lo que afirma un aviso sobre la libertad sexual, sin importar si la conducta de la víctima es pasiva o activa, pues esto permite sancionar a la persona que obliga a que la víctima le practique los actos sexuales, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una persona que obliga a un menor de edad a realizarse un coito. Por otro lado, tampoco importa si la acción del sujeto activo conlleva un abuso sexual directo o indirecto. Así las cosas, correcto, son sancionables si una persona coacciona a otra para que tolere la práctica sexual que le practica un tercero. ¿Cuáles son las conductas atípicas con respecto a este artículo 170? Primero tenemos la ausencia de ánimo lascivo, y en el delito base del delito de violación sexual, también denominado delito doloso de acceso carnal sexual, se perfecciona con acciones definitivamente sexuales, es decir, aquellas en las cuales el agente activo involucra a otra persona para someterla a un acto de connotación sexual cuyo contexto tiene por finalidad satisfacer una determinada apetencia sexual. Por tanto, si la introducción del objeto por alguna vía solo tiene por finalidad causar daño físico, es decir, netamente con el animus nocendi, nos estaremos frente a un delito de violación sexual. Lo anterior se simplifica mejor en el caso de una persona que obliga a otra a transportar droga en el interior de su vagina, por lo cual nos encontramos frente a una situación atípica, ¿correcto? Entonces,
la ausencia, en primer término, una conducta típica es la ausencia del ánimo lascivo. Otra conducta típica es el sadismo durante el acto sexual. La violencia física que se produzca durante el acto sexual consensuado por los intervinientes excluyen el delito de acceso carnal sexual, ¿correcto? Y esto nos estamos refiriendo al sadismo, incluso al masoquismo consentido, lo cual debe ser verificado por los operadores de justicia de manera cautelosa frente a la problemática actual de falsas denuncias o de manera inversa, y en las cuales se pretende pues maquillar una violencia no consentida con una violencia consensuada. Así, el agente activo podría incluso obrar en error de tipo cuando la creencia firme de que la víctima estaba consintiendo la imposición sexual violenta y en realidad es aquella que estaba oponiendo el acto sexual. Es otra condición también de atipicidad de la conducta. Lo otro tenemos el error sobre la edad del sujeto pasivo. Otra forma de error en el sujeto activo que esta vez hace desaparecer la circunstancia de agravante señalada en el numeral 11 del artículo 170 del Código Penal, se presenta cuando se tiene acceso carnal con una persona creyéndola mayor de 18 años, ¿correcto? En este caso, se excluirá el dolo, pero únicamente respecto de esta agravante, pues aún subsiste el tipo penal básico si la imputación concreta se indica en el artículo 170, ¿no? Que establece si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, es adulto, mayor o sufre discapacidad física o sensorial y el agente se aprovecha de dicha condición. Esas son algunas conductas atípicas. ¿Cuáles son las agravantes del delito de violación sexual? Si bien pertenecen al artículo 170 por ser el tipo base y a partir del cual se ramifican todas las modalidades típicas de delito de violación, del artículo 171 al artículo 175. Insisto y señalo, el tipo base está taxativado en el Código Penal en su artículo 170, y si hablamos ya un poquito de las agravantes, la encontramos a raíz del artículo 171 al artículo 175. Y es necesario conocer las circunstancias agravantes para determinar su aplicación subsidiaria frente a hechos no contemplados en los artículos mencionados. Correcto. ¿Cuáles son esos agravantes del artículo 170 del Código Penal? El primero está el uso de arma o pluralidad de sujetos. Número 2, abuso de cargo de vigilancia, custodia sobre la víctima o hace confiar en él. Número 3, aprovechamiento de relación de parentesco o convivencia. Número 4, aprovechamiento de relación religiosa ascendente con la víctima. Número 5, aprovechamiento de cargo institucional académico donde estudia la víctima. Número 6, aprovechamiento de relación laboral. Número 7, aprovechamiento de cargo militar, policial, seguridad ciudadana pública o privada. Número 8, contagio de enfermedad de transmisión sexual grave. Número 9, consumación intencional en frente de menor de edad. Número 10, si la víctima se encuentra gestando. Número 11, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, es adulto mayor o sufre de discapacidad. Número 12, por razón de violencia de género. Número 13, si el autor tiene alterada la conciencia por estado de ebriedad o droga. Esos son los agravantes que tiene el artículo 170 y como ven y han podido observar, a nivel de política criminal se ha ido pensando incluso a ciertas conductas que hace años anteriores no estaban sujetas como agravantes, como es el caso, por ejemplo, del aprovechamiento de cargo militar y policial, correcto. Eso se ha dado una modificación también, no estaban antiguamente en otros códigos penales esta circunstancia. También el aprovechamiento de la relación religiosa ascendente con la víctima. Por ejemplo, un padre, ¿no? Un padre de la iglesia, y un padre de la iglesia que tiene justamente parentesco, convivencia, en este caso con una supuesta víctima, una monja, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, hoy por hoy está también ya tipificado como un agravante el padre o el profesor, el auxiliar, las escuelas militares, de policías, de la naval, de la Fuerza Aérea. Todo esto ha sido pensado
en una situación de política criminal para que todas esas conductas que anteriormente eran impunes, hoy por hoy ya sean como agravantes dentro del artículo 170 del Código Penal. Por tanto, hay 13 formas de agravantes del artículo 170. Correcto. Muy bien. Ahora, con respecto a la violación de la persona inconsciente o incapaz de resistir, que está ya en el artículo 171, ¿correcto? Este sea el delito sobre violación de persona inconsciente o incapaz de resistir. Y ese delito se comete cuando el sujeto activo previamente coloca a la víctima en un estado de incapacidad física, incapacidad para defenderse, por ejemplo, atarla de manos, o incapacidad de prestar consentimiento o doparla. Conforme a la redacción del tipo penal, se entiende que el autor obra de manera que asegure la consumación. En otras palabras, se suman como actos de ejecución de este delito las acciones que colocan a la víctima en las situaciones antes descritas con la finalidad de que no puede evitar la consumación delictiva, siendo esta la razón político-criminal para sancionar con mayor pena esta modalidad típica. Un clásico ejemplo será cuando el profesional de la salud aplica una dosis excesiva de anestesia para colocar a la víctima en estado de inconsciencia y poder abusar sexualmente de esta. Por ejemplo, correcto, no sé si ustedes han podido ver el caso de un médico cirujano, que era el médico, creo que se llamaba Cromwell, hablo de años anteriores, que era el médico de las famosas, ¿no? Operó a varias vedettes. Y hay una vedette que hizo público su caso, ¿no? ¿Y cuál era el modus operandi de este médico, el médico Cromwell, ¿no? Que ha sido sentenciado por estas conductas, evidentemente, que a la actualidad sigue probando pena. ¿No? No me acuerdo la vedette, pero era un caso bien sonado, ¿no? Pasó todavía en esos canales de Magalí TV, pasó, me acuerdo. Y ahí es donde este médico pues dopaba a las vedettes, ¿correcto? Cuando hacía la operación, por ejemplo, las vedettes lo buscaban para que puedan operar los senos, ¿no? O también el derrière, entre otras circunstancias, o sea, hacen una lipopapada, una liposucción. Sin embargo, este tipo, el modus operandi era doparlas, las dormía, y las mujeres no se daban cuenta, y cuando estaban dopadas es donde él procedía justamente a realizar el acto sexual, el acto carnal, ¿no? Posteriormente a una se dio cuenta y al final le denunciaron muchas veces, y este es pues más o menos un ejemplo claro con respecto al artículo 171, ¿no? La violación de persona inconsciente o incapaz de resistir, porque en ahí la mujer pues es incapaz de resistir o hacer, o por lo menos defenderse, porque estaba pues dopada, correcto, con ciertas dosis, entonces, para lo cual pues se abusaba sexualmente. El artículo 172, ¿no? Con respecto a la violación de persona incapaz de consentir, será cuando el agente activo comete el tipo base, es decir, del artículo 170, conociendo el estado psicológico y físico, disminuidos o anulados del sujeto pasivo debido a circunstancias ajenas a su actuar. Es decir, este estado de vulnerabilidad es propio de la víctima, causando por un tercero o incluso por la propia víctima. Aquí lo importante es que el sujeto activo no produjo esa situación. Este tipo penal justifica su reconocimiento en función a que el agente activo conoce del estado sobrevenido de la víctima, como podría ser un caso de anomalía psíquica grave, de alteración de la conciencia, retardo mental u otra incapacidad análoga que impida comprobar el consentimiento del sujeto pasivo. Para la configuración de esta conducta delictiva, no se necesita demostrar el empleo de violencia o amenaza sobre la víctima, que ya está en un estado de incapacidad de consentir, ¿correcto? Sin embargo, es necesario tener cuidado para determinar el consentimiento de las personas con retardo mental, puesto que existen distintos grados. Por tanto, es necesario tener en cuenta que no podemos afirmar de plano una incapacidad de consentir en estas personas sin previamente el dictamen pericial psicológico, que es muy importante,
así para poder determinar una incapacidad de consentimiento definitivo o no. Incluso puede generarse error de tipo en el autor que crea que la víctima con retardo mental prestó su consentimiento, más aún si esta última evidentemente buscó al agente activo. Yo tenía un caso con respecto a esto, eran dos compadres, ¿no? Y normalmente acá en la región Puno, los compadres pues son muy amigos y comparten muchas fiestas. Y un compadre a su compadre pues le invitó a su casa, ¿correcto? Y uno de los compadres sabía definitivamente que una de sus hijas pues tenía retardo mental, ¿correcto? Había nacido con ciertas condiciones, sin embargo también tenía retardo mental. ¿Sí? Y pues la muchachita tendría sus 18, 17 años, sin embargo pues tenía ciertos problemas de retardo mental. Y es así que tomaban sus cervezas, ¿no? El compadre se durmió, todos se durmieron, y el compadre, pues que tenía ya frente a litis crímenes, ya tenía todo como de pronto, tenía ya premeditado, va y bueno, busca a la menor, y como sabe que tiene ciertas condiciones de retardo mental, se confió en que no iba a hablar, no iba a decir nada, o simplemente iba a caer a la boca. Evidentemente pues se aprovechó de la conducta de ellos, y posteriormente pues hacen la denuncia. Lo que sí, a través de una pericia, un dictamen, ¿no?, médico, un examen también pericial psicológico, no se pudo determinar la incapacidad justamente a la menor, y este señor pues fue denunciado por este artículo 162 sobre la violación de persona incapaz de poder consentir. Correcto. Ahora vamos al artículo 173, que es la violación sexual a menor de edad. Este hecho punible se configura cuando el agente dolosamente realiza un acto carnal sexual a un menor de 14 años de edad, o lo somete para que el menor practique estos actos a favor de un tercero. Para la configuración de este delito no se necesita verificar que el agente haya empleado violencia, amenaza o intimidación. No importa si hubo estado de inconsciencia producido por el autor o sobrevenido por causas ajenas al accionar de este. No interesa si existió engaño o efectivamente consentimiento del menor. Este delito se configura con mera actividad. Es un delito de mera actividad, ¿correcto? La justificación de la especial tipificación de este delito radica en que nuestro ordenamiento jurídico nacional contempla a un menor de 14 años como una persona carente de autodeterminación sexual. Por tanto, aquí el legislador ha cautelado indefectiblemente la indemnidad sexual del menor. ¿Correcto? Por eso que este tipo de delitos, a veces la pena es la cadena perpetua, incluso si son producidos como el agravante, ¿no? También si es producido por una persona que está bajo su custodia de autoridad, o puede ser el padre, o puede ser el tío, puede ser un familiar, puede ser su profesor, puede ser alguna persona que está dentro justamente de ese margen, y las penas pues oscilan hasta la cadena perpetua o hasta los 35 años de pena privativa de libertad. Por tanto, en el delito de violación sexual a menor de edad, como vuelvo y repito, no importa, correcto, si hubo o hay inconsciencia producido por el autor o sobrevenido por causas ajenas al accionar de este, tampoco interesa si existió engaño o efectivamente consentimiento del menor. Este es un delito que se configura, o es un delito de mera actividad, porque se protege la indemnidad sexual. Correcto. Ahora, el artículo 174, que habla acerca de la violación sexual de persona dependiente, el delito, pues este tipo de delito lo comete el sujeto activo que aprovecha su condición de autoridad o vigía sobre la víctima, quien tiene una condición especial que la convierte en dependiente del sujeto activo, pues ocurre que el sujeto pasivo, correcto, está internado o encerrado en una institución pública o privada. En este tipo penal no se requiere el empleo de violencia o amenaza. La razón de su requerimiento radica en que las situaciones en las cuales esta víctima no tiene otra alternativa más
que consentir la agresión sexual. Esto sumado a que tampoco se encontraría con las mismas condiciones como si tuviera plena libertad ambulatoria. Por esto, la política criminal que inspira la redacción de este artículo protege a las personas que están en lugares donde no debería lesionarse su libertad sexual. Por tanto, el artículo 174 sobre violación de persona dependiente puntualmente es aquella condición que tiene el sujeto activo como autoridad sobre el cuidado, ¿no? Sobre la vigilia, sobre la víctima, que tiene una condición muy especial y que se convierte en dependiente del sujeto activo. Y esto pasa en lugares, como yo repito, un internado o una institución pública o privada, ¿no? Podría darse también esto en las escuelas, digamos, militares, o en la escuela de cadetes, o en lugares o en centros de menores, en los lugares donde pues hay estas circunstancias que se puedan aplicar. Ahora, el artículo 171 nos habla acerca de la violación sexual mediante engaño, ¿no? También denominado delito de seducción. Y este se configura cuando el agente activo hace uso del engaño para lograr el consentimiento de una víctima entre 14 y menos de 18 años de edad. Para la configuración de este delito es necesario, correcto, el empleo de un medio fraudulento como el engaño sobre la práctica sexual a realizarse, ya que como consecuencia de ello, el agente induce en error a la víctima y logra el acceso carnal. El engaño no debe tener la finalidad de perseguir el consentimiento de la víctima, sino facilitar la realización del acceso carnal. Por el contrario, si el agente hace promesas al sujeto pasivo para que éste acepte el acceso carnal y luego dichas promesas no se cumplen, no se dará el delito. A modo de ejemplo, citamos una jurisprudencia muy importante con respecto a esto, ¿no? Se establece que si el agente engaña al sujeto pasivo sobre su identidad, aprovechando su parecido físico con la pareja sentimental de la víctima, es decir, oye, creo que te pareces a una amiga, te pareces muy igualita. Y si ésta está afectada por el error, correcto, o sea, engaña, y se relaciona sexualmente con el agente a quien cree ser su pareja sentimental, ¿no? El tipo penal del artículo 175 del Código Penal se habrá configurado, ¿correcto? Esta es una jurisprudencia, el recurso de nulidad 1628-2004 ICA, que establece el fundamento jurídico número tercero, ¿correcto? Por tanto, de todos los tipos penales que hemos hablado, recapitulando, hablamos del artículo 170, que tiene eventualmente 13 agravantes, ¿correcto? El tipo base, el artículo 170, tiene 13 agravantes, ¿eh? Y las cuales también hay modalidades, ¿no es cierto? Las modalidades en las cuales también ya hemos señalado cuáles son las modalidades que establece a partir del 171 hasta 175, ¿no? El 171, la violación de persona inconsciente incapaz de resistir; el 172, la violación de persona incapaz de consentir; el 173, la violación sexual a menor de edad; el 174, la violación sexual de persona dependiente; el 175, la violación sexual mediante engaño, ¿correcto? También hemos hablado un poquito acerca de la historia del delito de la violación sexual desde los orígenes, de la prehistoria inca, pasó por la República de la Independencia y hasta este tiempo. ¿No? Hemos hablado de unos códigos penales que estaban ya hoy día, están proscritos, y también hemos hablado de unas conductas típicas que se tienen, como la ausencia, el ánimo lascivo, ¿no? El sadismo durante el sexo carnal, el error sobre la edad del sujeto pasivo, y también hemos hablado acerca de, digámoslo así, de ciertas conductas, como hemos hablado, ciertas conductas atípicas, ¿no? Como esa ausencia del ánimo lascivo, el sadismo, entre otros, ¿no es cierto? Sin embargo, este tema de la violación sexual, correcto, es un tipo penal, correcto, que actualmente, cuando la tenemos a nivel nacional, es un delito muy común. Delitos, como dicen, son delitos clandestinos, y en el tema procesal, ¿no? Este tipo de delitos es bien complicado, pues, poder defenderlos, porque si ustedes pueden revisar un poco, ya justamente en estas circunstancias, defender a una persona encausada por el delito de violación sexual es muy complicado, correcto. Sin embargo, podemos generalizar en esta parte que en relación al tipo base, artículo 170,
con los demás tipos penales que se desprenden del delito del artículo 171 al 105, consisten en elementos objetivos que comparten en común varias condiciones justamente de interpretación. Sin embargo, lo que actualmente yo estoy en contra en este tipo de delitos es que ya, digamos, la cámara Gesell ya no es una prueba preconstituida, sino es una prueba anticipada, lo cual evidentemente para la defensa es más complicado poder defender con estas condiciones, ¿no? Imagínense que ya en parte de investigación preparatoria, la cámara Gesell que hace a una determinada persona inmiscuida en ese tipo de delito, es decir, la parte agraviada, ¿no? El sujeto pasivo, evidentemente ya esa cámara Gesell se convierte en una prueba anticipada. Correcto. Entonces, en juicio oral ya se da ciertas condiciones como una prueba ya realizada, se podría decir. Y ya no es como antes, la prueba preconstituida, donde todavía podías objetar en toda la investigación a efecto de utilizarlo pues, en juicio oral a favor de tu cliente o de la persona que está involucrado. Porque errores hay en esta vida. Hay muchas personas que han sido denunciados por violación sexual por venganzas, ¿no? Por mera venganza que hacen las parejas despechadas, por ciertas cosas, ¿no? Yo he visto casos que incluso han denunciado después de 10 años, después de 9 años, correcto, pero se ha podido determinar en mérito del artículo 2/2005 que tienen ciertas condiciones para que también la única declaración, porque recordemos que en este tipo de delitos y en la parte procesal, para que el juez condene en primera instancia solo se requiere de 3 cosas. Primero, la cámara Gesell, la declaración de la víctima, el examen médico legal, correcto, el examen médico legal, por ejemplo, un acta de intervención. Con estas pruebas, el juez condena 30, 35 años de cárcel, lo cual que a veces es una preocupación defender este tipo de delitos. Sin embargo, hay casos, como vuelvo y lo repito, me olvidaba, también está el examen psicológico, ¿no? Que también realizan, ¿no? El examen psicológico, cámara Gesell, ¿no? Y el examen médico legal para poder sentenciar a una determinada persona. Sin embargo, ya cuando vamos ya a una situación, también existen errores. Yo he visto muchos casos en los cuales también mujeres han denunciado a personas después de 9 años y no han podido cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 2/2005 señalan justamente cuando hay declaraciones justamente de una sola víctima, ¿correcto? Tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Se establece si en este tipo de casos donde está justamente una sola persona como testigo, es decir, la víctima y agraviada, ¿correcto? Y testigo, se podría decir, la que ha sido ultrajada, tiene que establece el acuerdo 2/2005, su fundamento número 10, que dice, tratándose de las declaraciones de una persona, un agraviado, y aun cuando sea el único testigo de los hechos, y al no regir el principio numo testis nullius, tiene entidad para considerada como prueba válida de cargo, siempre y cuando haya, pues, en primer lugar, ausencia de incredulidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Lo otro es la verisimilitud, que no solo incide justamente en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que también debe, correcto, ser rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria justamente a ese guión que tiene justamente el único testigo agraviado. Y también se requiere la persistencia en incriminación con las matizaciones que señalan el literal C del párrafo, pues del párrafo que se establece este acuerdo plenario. Entonces, estas son ciertas condiciones donde una persona puede defender justamente un delito de violación sexual. Yo he tenido casos de violación sexual donde se ha ido a trabajar bastante, por ejemplo, en la integridad subjetiva, ¿no? Como lo repito, hay mujeres que muchas veces denuncian por un tema de odio, porque el varón lo dejó, por muchas cuestiones, y en la investigación y la defensa puede determinar que esto pues ha sido una calumnia, se podría decir, ¿no? Y en general, pues hay muchas formas de defender este tipo de situaciones, pero vuelvo, repito, defender un delito de violación sexual es bien complicado, es uno de los delitos más
más justamente, más difíciles de defender. Pues como siempre, así los maestros también hablan acerca de los delitos sexuales, estamos aludiendo a una categoría jurídico-penal, correcto, más complicada que puede haber para poder defender en los tratados, en los tribunales de justicia, se podría decir. Muy bien, hasta aquí hemos trabajado un poco acerca de toda esa globalización, se podría decir, que está dentro del Código Penal de la violación sexual. Muchísimas gracias por el tiempo dado por Milton. Nuevamente muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, a la ex académica y en especial a mi querido amigo. Querido compartir un poquito para abarcar un poquito de cada delito, qué es, ¿no? O qué se entiende con respecto a los delitos sexuales que están taxativos del artículo 170 hasta 175. Muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos hasta otra oportunidad.